Hola, hola. Hola, hola, bienvenidos Hola. a todos. Sí, estamos muy en silencio, pero estamos haciendo la entrada de todos. Buenas noches a todos y Buenas todas. noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches, buenos días, dependiendo de donde nos estén este, captando. Les agradecería si pudieran ir silenciando sus micrófonos para pues tener una mejor recepción de la información que vamos a ir recibiendo. Está todavía entrando más personas para iniciar esta charla. Antes de iniciar esta charla, bueno, reiterar, agradecemos su compañía. Bienvenidos sean a este espacio de budismo libre. Voy a compartir con ustedes mi pantalla para mostrarles, no, esto de Zoom no, para mostrarles las actividades que tenemos en Budismo Libre, este programa de actividades. En febrero, ya este fin de semana, tenemos este curso intensivo presencial aquí en la Ciudad de México. El sábado 15 de febrero iniciamos a las 10 de la mañana y termina a las 7 de la noche. El domingo de 16 de febrero de 10 a 20 horas. El tema es Caminando el Sendero, carta a un amigo de Nagarjuna. Este es uno de los textos más bellos del budismo tibetano. Carta a un amigo va a ser pues interpretado, narrado también por nuestro maestro Kalama Sadak y estará también presente nuestra hermanita Priya de la Riquet para las partes de meditación. El lugar de encuentro es el centro Antacarana, está en la colonia Roma Norte, en la calle de Durango número 73. Sí, cerca de la Glorieta Insurgentes, el Parque Putzkin también está cerca. Y bueno, pues es una buena oportunidad para este encuentro. Este texto realmente es bastante gozoso abordarlo y también con bastantes enseñanzas. Entonces, este fin de semana tenemos este curso intensivo presencial. Este mes también tenemos un retiro espiritual budista en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, la ciudad de la eterna primavera. Si pueden estar observando en la pantalla que hay algunas imágenes de este centro de retiros, Casa Tepeyac. Y este retiro espiritual está programado para el viernes 21, iniciando a mediodía, al domingo 23 y termina a las 3 de la tarde. El tema es cultiva los 4 inconmensurables: amor, compasión, gozo y ecuanimidad. Y bueno, pues también este lugar tiene todas las condiciones para que podamos realmente ver este tema, estos 4 inconmensurables. El costo por persona está ahí en su pantalla, incluye la habitación, también no solamente el hospedaje, sino la alimentación. Y pues también, como lo dice el tema, comida vegetariana muy buena, donde pues realmente podemos encontrar y desarrollar los 4 inconmensurables. Tenemos también en el mes de marzo este curso intensivo presencial en Boca del Río, en el puerto de Veracruz. El día sábado 23 de marzo
de 10 a 7 de la noche y el domingo 23 de marzo a las 10, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. El tema va a ser las 4 nobles verdades, cómo ir gestionando el sufrimiento, y lo va a impartir nuestro maestro Kalama Sadak. Jingen-san es la coordinadora de este evento y el lugar es Equilibrium, es el lugar que se están viendo en las fotografías y está en la calle Tulipán número 121 en Jardines de Virginia, Boca del Río, Puerto de Veracruz. Ahí están las cuotas, hay 2 modalidades, presencial y por vía Zoom. Este curso lo organiza el Cultivo de la Atención Plena, la asociación CAPAC, Cultivo de Atención Plena AC. Y para más informes están en nuestra página, ahí está el número que se puede uno contactar por WhatsApp. Otra actividad es este curso intensivo presencial. Ya está siendo una tradición este espacio de Cholula, Puebla. El Casa Matri ha sido pues nuestro anfitrión ya por varios años. El sábado 29 a las 10 de la mañana inicia, de 10 a 7 de la tarde, y el domingo 30 de marzo de 10 a 2 de la tarde. El tema es Libera tu mente y corazón, la transformación espiritual. Pueden estar viendo también algunas fotografías de Casa Maitri, y este curso intensivo también lo va a dar nuestro maestro Kalama Sadak. Va a estar acompañado con de la maestra Narayani y también hace una experiencia bastante grata, sensorial. Entonces, pues está esta invitación para este curso intensivo presencial. Ahí están las cuotas por persona y se pueden ir inscribiendo pues haciendo clic en ver más. Nuestra página es Budismo Libre ORG. Bueno, aquí tenemos las invitaciones de estos 4 eventos. Realmente son experiencias bastante recomendables para ir ampliando ese conocimiento espiritual si estamos interesados. Y bueno, ya están, es que aquí hay una pregunta de cuáles son los costos y cómo se puede uno registrar. Hay que entrar a la página. No sé si tengas algún comentario o les compartamos algún WhatsApp. Kalama, tú me dices y pues en dado caso también se los pongo por el chat. ¿Sí? Bueno, les dejo los micrófonos al maestro Kalama para que nos presente a maestro Bhakti, que nos va a dar la plática del día de hoy de este sutra del corazón. Adelante, maestro. Gracias, Dharmana Pema. Muchas gracias por la presentación de los 4 eventos futuros que tenemos. Están todos invitados a ellos. Es Ciudad de México, Cuernavaca, Puebla y Veracruz, el bonito puerto de Veracruz. Bueno, me toca a mí presentar al Dharmano Bhakti. Dharmano Bhakti ya tiene más de 30 años practicando el Buda Dharma, el budismo, y tiene 10 años ya como miembro activo de Budismo Libre. Él ha dado varios retiros y varios cursos con nosotros y nos da muchísimo alegría y nos honra su presencia. Ha sido un maestro muy importante, más cuando yo he tenido que darme de baja. Es como nuestro bombero cuando hay mucho fuego. Pues agradezco mucho la presencia de Bhakti y la presencia de todos ustedes. Esperemos que sea una enseñanza interesante sobre un tema que una vez se los digo, es el tema más delicado del budismo, que es el tema de la vacuidad. Pero Bhakti ya la ha estudiado mucho y esperamos que contribuya
a nuestro mejor entendimiento de la teoría de Sunyata de la vacuidad del budismo. Entonces los dejo con ustedes, te dejo la palabra, Bhakti. Muchísimas gracias de nuevo por tu compromiso y por esta conferencia que nos vas a delectar el día de hoy. Y gracias y Gracias. buenas noches a todos. Gracias, maestro. Gracias, Pema. Y buenas noches a todos. Agradecemos de verdad su esfuerzo, su compromiso de estar hoy una vez más en nuestra sesión de conferencias mensuales. Y como dice el maestro Kalama, este tema, pues realmente es uno de los temas más profundos de acuerdo al budismo, sobre todo el budismo tibetano le da mucha importancia a este sutra, que es el Sutra del Corazón, o también se le ha llamado el Sutra de la Gran Perfección. Y antes de entrar directamente a lo que vamos a platicar el día de hoy, les quiero pedir un momento de su atención, que se relajen un poco, que tenemos un momento para cerrar nuestros párpados, hacer 3 inhalaciones bien profundas, llevando el aire hasta el vientre, sintiendo cómo se insufla el vientre y lo soltamos muy despacio, muy suave. Inhalas y exhalas. Inhalas y exhalas. Inhalas y exhalas. Date cuenta que tu mente está hoy presente, aquí y ahora. Deja a un lado lo que haya ocurrido durante el día. Suéltalo. Hazte presente solamente aquí. Que tu mente fluya en armonía, ecuánime, sin juicios. Inhalas y exhalas. Y tomas una respiración bien profunda. Conforme vayas soltando el aire, abres tus párpados y estamos aquí presentes. Nos vamos a dedicar los próximos minutos a tratar de comprender esta gran sabiduría del Buda Shakyamuni, que es la vacuidad. Pero para empezar, antes de empezar a hablar de lleno con la vacuidad, es muy importante considerar los sellos de la sabiduría del Buda, que son: uno, es el que todos los fenómenos que son condicionados son impermanentes. El siguiente es que todos los fenómenos contaminados son sufrimiento. Y el que sigue es que todos los fenómenos están vacíos, o bien que están ausentes de ser, es decir, carentes de existencia inherente. Y hay un cuarto sello, que no vamos a tocar el día de hoy, que dice que solo el nirvana es paz perfecta. Entonces, para hablar de este primer sello, podemos decir que, bueno, no importa dónde uno voltea a ver, no importa dónde voltemos a ver, ya sea que voltemos hacia las profundidades del espacio o bien dentro de nuestra propia mente, hacia nuestros propios procesos mentales, porque no vamos a poder encontrar nada, absolutamente nada, que sea realmente estable o que permanezca para siempre. Y si bien intelectualmente
podemos afirmar el hecho de la propia impermanencia, tenemos que explorar qué significa realmente el hecho de que todos los seres sean impermanentes, que tengamos la certeza de que vamos a morir, pero que no sabemos cuándo va a ocurrir esto. La impermanencia, dicen los maestros, implica casi todo lo que hemos estado buscando hasta ahora, y que es felicidad y seguridad en algo. Queremos sentirnos seguros, queremos tener felicidad. De hecho, pues bueno, ahorita se acerca una fecha próxima que es el día 14, que todo mundo habla de felicidad y a todo mundo se le desea felicidad, cuando realmente, pues a veces no comprendemos qué es la felicidad. Todos hablamos de ella, pero no comprendemos exactamente de dónde surge. Y entonces dicen los maestros que esto pues ha sido una pérdida de tiempo, porque esto no son más que engaños que nos han ido robando la oportunidad de darnos cuenta que lo que verdaderamente vale la pena es aquello que es atemporal, es aquello que no nace, que no muere. Y esto se refiere a la verdadera naturaleza de nuestra propia mente. Y como todo es transitorio, no hay ya nada que permanezca. Todo está en un continuo cambio. Basta observarnos nosotros mismos, que si vemos fotografías nuestras de hace 10 años, 5 años, 3 años, un año, una semana, podemos notar cambios y en nuestro propio cuerpo. No se diga en nuestra mente, cada momento tenemos un momento de cambio, todo es transitorio, todos nuestros pensamientos ocurren de una manera transitoria. Tanto el cuerpo como nuestras relaciones, las posesiones que podamos tener, nuestras habilidades, las adquisiciones que hagamos de cuestiones materiales, las opiniones que tengamos o incluso el estatus, todo eso y más es impermanente, absolutamente. Si tú revisas, piensa en algún momento algo que tú crees que pueda ser permanente. Si ves los montes Himalaya, pues algún día esos montes estuvieron bajo la superficie del mar y después emergieron. Eso quiere decir que todo eso pasaron por millones de años de transitoriedad hasta llegar a eso. Y en fin, cualquier otra cosa, cualquier otro objeto y sobre todo nuestra propia forma de pensar es impermanente. Y cuando nosotros pensamos, a ver, ¿qué me puedo llevar cuando muera? ¿Qué es lo que me podría yo llevar? La respuesta naturalmente es que ninguna de estas cosas, ni el estatus, ni las posesiones, ni las habilidades que haya yo adquirido me voy a poder llevar. ¿Por qué? Porque primero el cuerpo va a regresar a los elementos de la naturaleza, bien sea porque me entierren y el proceso de descomposición de ese cuerpo en algún momento va a llegar a... Perdón, es que aquí apareció algo en mi pantalla. Ese cuerpo va a ocurrirle una serie de cambios y va a desaparecer. Ese cuerpo que entierren, pues es impermanente también. No se diga si nos llevan al horno crematorio, pues mucho más pronto se acaba ese cuerpo y regresan las cenizas a la naturaleza. Y todo lo que nos podemos llevar, si es que se puede decir, podemos, más bien todo lo que se lleva, únicamente es la mente,
y lo que se puede llevar son las acciones que habremos llevado a cabo a lo largo de esa vida. Eso es lo único que se va a llevar la mente, las acciones, y eso va a determinar cómo va a renacer esa mente, cuál va a ser la forma de renacer de la mente. Ujú. Se dice que uno es budista de por fe cuando toma refugio en cuando toma refugio en las tres joyas, pero es budista por comprensión cuando se da cuenta de estos sellos. Ahí es cuando el budismo realmente nace, cuando nos damos cuenta de estos sellos y los podemos comprender. El segundo sello que nos dice que todos los fenómenos, y cuando hablo de fenómenos aquí quiero aclarar, no estamos hablando de personas o seres con 5 piernas y 4 cabezas. Hablamos de fenómenos, todo, en el budismo, cuando se habla de fenómenos, todas las cosas, todos los objetos, todos los pensamientos, esos son los fenómenos. Entonces, cuando hablo aquí de fenómenos contaminados, este segundo sello se refiere a, al apego al yo. Cuando existe ese apego al yo, esa sobreestimación por uno mismo, hay sufrimiento. Eso es indiscutible, porque cuando nos damos cuenta que todo lo que nosotros hemos deseado, hemos anhelado, y a lo mejor hemos logrado algo por allí, o muchas cosas, pero cuando esto termina, cuando esto cae en esa transitoriedad, pues nos hace sufrir. En el budismo, la palabra sufrimiento no se refiere únicamente a todo lo que son esas aflicciones físicas o bien a los renacimientos en los reinos inferiores. También nos podemos referir a que las formas, las mejores formas de placer que podamos experimentar, esas también van a experimentar insatisfacción, porque hay una falta de plenitud, hay pérdida, es decir, podemos tener algo que nos provoque mucho gozo. Vamos a una fiesta, a una reunión, estamos con alguien que nos agrada, en fin, vemos una película y estamos en un estado emocional agradable, nos sentimos bien, pero pasado ese momento, ya, se acabó. Y entonces caemos otra vez en ese estado de incomodidad. Y no voy a hablar exactamente de sufrimiento, simplemente de incomodidad, de no sentirnos a gusto, porque a veces cuando se habla en el budismo de sufrimiento, la gente tiende a considerar situaciones muy caóticas, muy graves. Y no, el dukkha, como se le llama en sánscrito, el dukkha se refiere a la insatisfacción, al no estar cómodos, al no tener, al no sentirnos a gusto. Entonces, yo quiero que pienses un momento en el mejor momento que hayas tenido en los últimos días, una vez que termina ese momento, ¿cómo te sientes? ¿Lo añoras, lo extrañas? ¿Te hubiese gustado seguir en eso? Eso es insatisfacción y a todos nos ocurre. Ujú. Entonces, difícilmente vamos a escapar de ese sufrimiento. Por más que busquemos eh, formas de felicidad, vamos a caer en ese estado. Ujú. Y para nuestra mente, además, existe otro tipo de sufrimiento que es en el área emocional, y el cual está generado por esa división que hacemos del mundo entre lo que imaginamos que nos va a traer felicidad y seguridad y aquello
que tiene el potencial de amenazarlo. Es decir, nosotros tenemos una serie en nuestra imaginación, hay muchas cosas que tenemos la idea de que nos van a generar seguridad, felicidad, etcétera, pero de pronto también nos damos cuenta que hay cosas que amenazan con ello, que amenazan esa felicidad, que amenazan esa seguridad. Y es por ello que nos pasamos la vida dando bandazos y vamos del deseo hacia el odio, el deseo hacia el odio. Y oscilamos entonces entre esas dos polaridades, que son la aversión, que por lo general esa aversión va acompañada de miedo y ansiedad, y el deseo. Tú simplemente piensa en alguna de estas que te haya generado esa sensación, que vas del deseo al odio. Y no hablo de un deseo exagerado o de un odio, como dicen, un odio jarocho, no, simplemente algo que no te agrada, ¿sí? Deseas, vamos, deseas muchísimo un helado, un helado de chocolate y tienes en tu imaginación el helado de chocolate como lo has probado alguna vez, pero cambias de nevería y vas a otra nevería y te dan un helado de chocolate que no sabe al chocolate que tú esperabas y te decepcionas. O sea, no, tu mente no lo reconoce como lo que tú querías. Así de simple es Dukkha. Así de simple es la insatisfacción que podemos vivir por tener deseos que, que son básicamente en nuestra imaginación. Ujú. El Buda decía, cada nueva felicidad es sufrimiento disfrazado de otra cosa. Y entonces nos dicen los maestros, el estar corriendo constantemente tras objetos, personas, estatus, o lo que sea que nos mantiene encarcelados, y por muy cómodo que parezca nuestra celda, esta nos va a mantener confundidos y atrapados. Y así es la vida en la existencia cíclica, el famoso samsara. Creo que la mayoría lo hemos escuchado este término. Y samsara es eso, samsara es estar corriendo a través de los deseos, de la aversión, y pasamos la vida en esa existencia que no nos permite sentirnos, que no nos permite sentirnos bien. Ya no voy a decir felices, que no nos permite sentirnos bien. Y el tercer sello, que es este sello que dice que todos los fenómenos carecen de ser, o bien de naturaleza intrínseca, de una existencia inherente, de acuerdo al budismo, este es uno de los principales sellos, o si no el de los principales, sí le dan la mayor importancia de acuerdo a la visión característica que tenía el Buda. Todos nos imaginamos que existe algo sustancial dentro de nosotros, y a lo cual nos referimos como un yo real. Nosotros creemos que tenemos un yo interno, un yo real. Y en algunas tradiciones teístas, y con todo respeto lo digo, a este yo real se le denomina alma. Esa alma alude a una existencia de una identidad real, duradera, o más específicamente a un yo permanente. Eso es algo que por nuestra, pues digamos, por nuestra cultura, por lo menos en este país, y el hecho de tener una cultura judeocristiana, pues tenemos esa sensación de que tenemos un alma
que esa alma es permanente, que esa alma va a irse una vez que el cuerpo extinga, esa alma va a existir de manera permanente. Sin embargo, esta visión nos hace creer que tenemos esa identidad y que de alguna manera es una identidad muy singular, que es una identidad única y autónoma y que está en control de sí misma. Y es decir, esta identidad creemos que tiene una naturaleza intrínseca, pero si nos preguntamos qué está mal con esa visión de si existe o no hay un yo permanente, que es único y que está en control de sí mismo, no solo se pretende plantear una pregunta filosófica, sino también indagar por qué el creer en ello nos produce sufrimiento. Y la respuesta que el budismo da es que cuando nos asimos, cuando nos agarramos a esa idea de que tengo un yo con esas características, por definición, me hace sentir separado del resto del mundo. Creo que soy yo y lo demás. Yo me siento separado del mundo y eso me hace sufrir. Y mi creencia de que existe un yo permanente, singular y autónomo, pues va a estar en conflicto con la realidad que yo creo, no con la realidad como es, sino con la realidad que yo creo. Y esto es debido a que constantemente me voy a ver forzado a proteger ese sentido del yo. ¿Mediante qué? Mediante el aferramiento. Cada uno de nosotros nos aferramos a ese yo que consideramos que existe dentro de nosotros y que las cosas que se encuentran fuera de mí, como son mis posesiones materiales, mis relaciones, mi estatus, incluso las opiniones que tengo de todo lo que me rodea, todas esas cosas me dan la sensación de que realmente existo. Cuando tú ves que todo eso que te rodea, todo lo que tienes, tus bienes materiales, tu título, tus hijos, tu pareja, tus amigos, pues todo eso te hace pensar que realmente existes, que realmente existe como ese yo. Entonces, si tengo un montón de cosas, hay un montón de personas que están cerca de mí, pues entonces debo existir. No hay de otra, debo existir. Y para ello necesito muchas cosas para poder sentirme real. Y entonces, de esa manera defiendo así mi inestable y frágil sentido del yo. Y al mismo tiempo, hay una serie de factores que aumentan mi incertidumbre, mi miedo, mi inestabilidad e inseguridad, y que amenazan constantemente con destruir mi sentido del yo. Hay tantas cosas que nos provocan ese temor, que, me, que en algún momento deje de ser yo, que encuentre que yo no existo como creo que existo, y eso me provoca inseguridad. Y ahí radica el gran problema, ya que si estuviera tan seguro de lo que soy, pues no necesitaría nada. Si estuviera yo muy seguro de lo que yo soy, pues nada necesitaría. Todo sería suficiente o nada sería necesario. Hay que verlo de las dos formas. Ujú. Y esto entonces nos habla de una batalla dual que pasamos librando toda la vida. Por un lado, luchamos por hacernos de toda una infraestructura, posesiones, relaciones, personas, estatus, títulos, etcétera. Todo aquello que pueda reafirmar nuestra identidad como seres separados, como seres permanentes y autónomos. Y por otro lado, estamos luchando contra aquello que lo amenace,
cualquier cosa que sentimos que puede amenazar esto es mi enemigo y eso me provoca caos, eso me provoca sufrimiento. Y entre más tratamos de aferrarnos y de apropiarnos de las cosas, más sedientos nos hacemos de objetos. En otras palabras, en ese proceso nos volvemos prisioneros de emociones incontrolables, tales como son el deseo y el odio. Por ese tipo de situación es que ocurre ese deseo continuo de obtener, de tener, de querer alcanzar una serie de cosas. Y esto, si alguno de ustedes ya eh, ha leído sobre las cuatro verdades nobles, pues lo puede captar un poquito mejor y si no, pues los invitamos al curso de las cuatro nobles verdades, porque eso es algo fundamental para poder comprender. Ujú. El deseo y el odio es algo que yo no creo que haya alguien que dude al respecto y todo lo hemos experimentado de una u otra forma. Y no obstante, nuestro actuar en el mundo pues es poco hábil. Es decir, nos apropiamos de cosas que no pueden ser poseídas. Andamos ahí queriendo tomarnos cosas que no se pueden poseer. O por otro lado, nos aferramos a personas que no quieren ser atrapadas. Y eso es mucho más común. Ajá. A todos nos ha ocurrido, creo. Que conoces a alguien, sientes que ese alguien es tu media naranja y andas ahí atrás, 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 atrás. Y esa persona, mientras más te acercas, más se aleja. Porque no es la persona indicada. O tú no eres la persona indicada para esa persona. Entonces, no es posible que sigas intentando aferrarte a quien no quiere ser atrapado. Y en el proceso, generamos un mundo de imagen y semejanza de nuestra propia búsqueda, que es una búsqueda desenfrenada de seguridad. Y esos reflejos nos hunden cada vez más y más y más en el sufrimiento. Y todo esto es resultado del proceso de transformación de las emociones perturbadas en acción, es decir, de la acción del karma negativo, de ese karma que nos genera dukkha, que nos genera sufrimiento. Y necesitamos entonces, pues, dejar de interpretar el mundo que vemos y la manera de vernos a nosotros mismos, que es una manera equivocada. Y es decir, que debemos cuestionar la visión, dicen maestros, de que dentro de nosotros mismos tenemos una entidad separada, única, autónoma y permanente. Bueno, ¿y cómo lograrlo? El Buda nos dice que hay que mirar con profundidad y preguntarnos si ese yo existe verdaderamente, porque si existiera realmente, pues lo encontraríamos. Y no importa en dónde busquemos, porque podemos buscar dentro de nuestros agregados de cuerpo y mente, pero no vamos a poder encontrar nada que sea permanente. No hay nada que sea singular ni algo que sea autónomo. Porque si mi cuerpo fuera yo, pues entonces habría tantos yo como partículas existen en mi cuerpo. Y esas partículas también están en un cambio constante. Entonces no puede haber un yo que esté sólido, permanente, estable, estático. Ujú. Y entonces el Buda nos incita a que examinemos de una manera desapasionada la idea del yo real. Y con esas características de permanencia, de autonomía, de independencia, de singularidad, para poder realmente entonces desestructurar esa visión del yo. Y para ello
se requiere de ecuanimidad y de un análisis desapasionado, por lo que entonces el Buda enseñó esas meditaciones que nos pueden favorecer para liberarnos de ello, que son la meditación shamatha para la calma mental y la meditación analítica, que es vipassana. Y entonces, si podemos observar, pues nos estamos dando cuenta que la ignorancia en ese contexto budista no solo es la falta de conocimiento, sino es la percepción equivocada de la naturaleza de las cosas. Si nosotros observamos una silla, a esa silla le damos ese nombre silla, es una forma coloquial de llamar a ese objeto, pero la silla podemos decir que no tiene silleidad, es decir, que no tiene una existencia inherente, no se creó a sí misma. Ujú. Y dicha percepción da por hecho de una manera errónea que las personas y las cosas existen en sí mismas y por sí mismas, es decir, por su propia naturaleza. Así es como creemos que existen las cosas, que yo existo por mi propia naturaleza, que todos los objetos que observamos existen por su propia naturaleza, y ese es el grave error. Y esta percepción que tenemos, pues es una fuente de emociones destructivas, de esas emociones, como ya mencioné, que generan odio y generan deseo. La ignorancia nos va a atar al sufrimiento de manera indudable, no hay manera de librarnos de ello. Mientras haya ignorancia, nuestro sufrimiento va a estar a la orden del día. Y al depender de las apariencias, la ignorancia atribuye a las personas y a las cosas una concreción que la verdad y la realidad no la tienen. La ignorancia es algo que nos quiere hacer creer que los fenómenos existen por sí mismos. Y por ello nos parece que lo que vemos a nuestro alrededor existe de una manera independiente, sin depender de otros factores, pero no es así. Las cosas no existen de esa manera. Debemos reconocer esta falsa apariencia de las cosas, ya que nosotros, otros seres y los objetos no existimos como parece, de forma tan concreta y autónoma. No es así como existimos. Y la vacuidad, hay que entender que la vacuidad no es sinónimo de nada. Cuando hablamos de vacuidad no quiere decir estamos hablando de nada, porque no hay duda que las cosas y las personas existen. La cuestión es cómo o de qué manera existen. Si contemplamos una flor y observamos su forma, su tamaño, su color, su tallo, los pétalos, las hojas de ese tallo, el aroma, y creemos que esa es la flor, pero si le quitamos los pétalos, pues sigue siendo la flor o no. Ya no hay floreidad. Esa flor no, no llegó o no se creó a sí misma. Es una relación de causas, de condiciones. Todo lo que nosotros vemos y le damos una concreción no es tal y cual lo vemos. Decía el yogi y erudito Nagarjuna, él demuestra que los fenómenos, volviendo al término fenómenos como lo maneja el budismo, están vacíos o bien carecen de una existencia intrínseca por el hecho de tener un origen dependiente. Y aquí es
que hablaríamos de la interdependencia, o como decía el maestro Thich Nhat Hanh, del interser. ¿Por qué? Porque todos los fenómenos se originan dependiendo de causas, condiciones e incluso circunstancias. Por eso esa flor, pues no tiene floreidad, no tiene una naturaleza que sea intrínseca. Esa flor nació porque hubo una semilla, esa semilla recibió agua, aire, sol y una serie de nutrientes de la tierra y por eso creció esa flor. Entonces, es interdependiente con una serie de situaciones alrededor de ella para que existiera. Y cuando algo es dependiente, por fuerza está vacío de existencia intrínseca. Nos dicen los maestros que todos los fenómenos están desprovistos de egoidad, o también algunos le llaman mismidad. Entonces, en nuestra ignorancia de esta naturaleza sin mismidad, o sea, no hay algo que sea mis, que haya, que sea mío, que yo lo haya creado mismo, yo mismo lo haya creado, por eso le llaman mismidad, de todo lo que existe. Esa es la causa fundamental de nuestra existencia ignorante. Y así pues, la raíz de nuestra infelicidad es la idea falsamente sostenida de que poseemos alguna realidad sustancial, verdadera o perdurable. De esa manera, nuestra mente nos lleva a esos engaños de creer que poseemos esa realidad sustancial, que es verdadera, que existo pues, por mí mismo y no por una serie de causas, condiciones y circunstancias. En la práctica budista apunta a cultivar los antídotos para esos pensamientos y emociones que son aflictivas y con el objeto de erradicar la raíz de nuestra existencia, que es una existencia ignorante, a fin de producir así la liberación del sufrimiento. Y la técnica que se utiliza, como ya mencioné, pues es esa técnica de la meditación analítica de Vipassana. El Buda afirmó en algún momento que el pensamiento yo soy, hay en algunos casos, hay algunas pues escuelas, tradiciones o formas de manejar cierta información que te dicen y hacen, y con todo respeto lo digo, que repitas el yo soy esto y yo soy abundancia y yo soy, etcétera. Sin embargo, a ese yo soy, el Buda dice que quien tenga ese pensamiento yo soy es propio de un demonio. Y lo dice así, ¿por qué? Porque nuestra idea equivocada de nosotros mismos causa, dice él, o decía él, el encariñamiento del sí mismo, el encariñarse del sí mismo, que está en la raíz de toda nuestra desdicha, en el samsara. O sea, el estar con esa idea tan apegada, tan aferrada de mí mismo, pues es una causa que no me permite salir del samsara. Y como para redondear, casi siempre la vida nos parece totalmente sólida y permanente, decíamos. Y creemos que nuestro cuerpo, los pensamientos, la proyección que hacemos de nuestra vida y el mundo son estáticos. Según el budismo, este hábito de malinterpretar lo que experimentamos es la raíz de todos los problemas, es decir, la raíz del del samsara. Y en particular cuando pensamos, yo soy real,
Yo soy sólido e inmutable y ponemos toda la energía en defender la felicidad de ese yo, porque así lo hacemos, gastamos la energía en defender ese yo a cualquier costo, caiga quien caiga, no me importa, pero ese yo lo defiendo a ultranza. Entonces, el Buda se dio cuenta de que esa es nuestra mayor ignorancia. Y dijo, hey, un momento. Así le dijo, a ver, chavos, un momento, no va por ahí. Ujú. El mundo no es tan concreto como creéis. Debemos analizar qué es la realidad con mucho cuidado y ver si existe tal como pensáis. Lo cierto es que nada existe como parece, dijo, y al comprender este hecho, crearemos una situación mucho más feliz para nosotros y para los demás. Esta es la sabiduría que comprende la vacuidad. Y esto, decía él, tiene un poder liberador. Y bueno, si bien esta enseñanza es una enseñanza compleja, es una enseñanza difícil de entender, creo yo, y a lo mejor no solo yo, creo que muchos estamos de acuerdo que comprender a fondo la vacuidad y cuando lea el texto del sutra me van a dar más la razón, que es difícil de entender, pero para eso debemos preparar nuestra mente, tener una mente que nos permita una motivación adecuada, abrir esa mente para comprender y absorber esa enseñanza. Y debemos tener la determinación de recorrer el camino espiritual y así poder comprender las enseñanzas budistas sobre la vacuidad, con el objetivo de liberarnos de las ataduras de ese samsara. La alucinación de una existencia verdadera es un engaño que causa siempre sufrimiento. Y la ignorancia es la mente que no conoce la naturaleza última de los fenómenos, la naturaleza última del yo, que es entonces esa raíz del samsara. Y nos dice que lo esencial es descubrir que es el falso yo, el que, el que nos trae esa confusión en nuestra vida. Y para comprender la vacuidad, primero es preciso reconocer el objeto a refutar. Y el objeto a refutar es el falso yo. Y aunque pasemos las 24 horas del día en yo, es decir, yo pienso, yo digo, yo hago, yo siento, por ese yo somos capaces de luchar contra todo. Incluso, dicen, somos capaces de matar a otros seres por defender ese yo, para hacerlo feliz ese yo. Pero lo desconocemos, no tenemos ni idea de lo que es. Y ese falso yo es el que existe de una forma inherente, el que es meramente etiquetado, es decir, ese yo es una etiqueta convencional. Porque sí, necesitamos tener un yo convencional para fluir, para caminar en este mundo mundano. Sí, pero es eso, es un yo convencional. Y esta apariencia está aquí desde el Renacimiento sin principios hasta hoy, pero nunca hemos reconocido que es falsa. Cuando experimentamos la verdadera vacuidad, la mente se vuelve más tranquila, la mente se vuelve más ecuánime, la mente se vuelve más feliz y se relaja. Lo mismo cuando analizamos nuestra propia identidad. Si sentimos apego, por ejemplo, si sentimos codicia por algo, podemos analizar dónde está esa codicia, dónde está ese yo codicioso, dónde está, dónde lo encuentro. ¿Ese yo es mi cuerpo?
Esa codicia es mi mente e intentamos encontrarla dentro de nosotros mismos. Y decimos, ¿la codicia es una con mi mente o es que yo soy la codicia? Pero esto no puede ser, porque entonces deberíamos ser codiciosos siempre y en todo momento. Por lo tanto, pues yo no soy mi codicia, sino que esta es solamente un momento, es un estado de mi mente. Y entonces, ¿quién es el codicioso? Pues bueno, cuando sabemos que al buscar en nuestro interior no podemos identificar a un ser que sea independiente, que esté ubicado en alguna parte y que sea codicioso, pues entonces no está allí. Y así es la vacuidad. Es ese espacio que hace que nos sintamos felices. De repente la codicia ya no está, porque no hay alguien en sí que sea codicioso dentro de mí. No existe. Era una idea, era una imaginación. La vacuidad, dicen los maestros, es el método definitivo para eliminar los estados negativos de la mente, pues se basan siempre en una visión falsa. Y al investigar cuál es la visión correcta de nuestra identidad, desaparece definitivamente la negatividad. No puede continuar, porque carece de fundamento, y así al cesar surge la sabiduría. Y aquí vuelvo a mencionar otra palabra, cesar. Cuando hablamos en los cuatro nobles verdades, la tercera de ellas es la cesación. Y esa cesación tiene que ver con la que sigue, que es el óctuple camino que hay que seguir, que hay que cultivar. Y con la sabiduría pueden aparecer los estados mentales, no pueden aparecer estados mentales negativos. No es así, porque esa sabiduría nos va a llenar de satisfacción. Esa sabiduría, esa comprensión de la vacuidad nos llena de satisfacción. Y todo entonces está vacío. Todo carece de una realidad definitiva, de una esencia inherente que podamos encontrar. No la vamos a encontrar. Eso es la vacuidad, el vacío que encontramos cuando hagamos esa meditación y te des cuenta que no hay algo, que todo está vacío de existencia. Tú mismo, tú misma, estás vacía de existencia. Entonces te vas a sentir mucho más tranquila, mucho más en paz y recordar que todo depende de causas, de condiciones y de circunstancias y estar atentos a esos sellos que son la impermanencia, anicca, anitya, la insatisfacción que es dukkha y la insustancialidad que es esto, que es sunyata, que es la vacuidad y no dejar de pensar en la interdependencia. Y antes de leer para ustedes el Sutra del Corazón o del Sutra de la Gran Perfección, quiero compartir con ustedes esto que alguna vez encontré escrito por el maestro Thich Nhat Hanh, que habla del interser, esa manera para comprender que está, todo tiene que ver con todo. Y él escribe esto, dice, en esta hoja de papel que sostienes entre tus manos, flota una nube. Sin nubes no hay lluvia, y sin lluvia los árboles no pueden crecer. Sin árboles no podemos elaborar papel. La nube es esencial para que exista el papel. Si la nube no estuviera aquí, la hoja de papel tampoco estaría. De modo que la nube y el papel existen conjuntamente. Y si miramos más a fondo, esta hoja de papel, podemos ver
cómo en ella brilla el sol. Sin luz solar, el bosque no crece, nada crece. Ni siquiera nosotros podemos crecer sin la luz del sol. Por tanto, vemos que en esta hoja de papel también brilla el sol. El papel y el sol existen conjuntamente. Y si seguimos mirando, veremos al leñador que cortó el árbol y lo llevó al molino para convertirlo en papel. Y veremos el trigo. Sabremos que el leñador no puede sobrevivir sin su pan cotidiano. Y por tanto, el trigo del que procedía su pan también está contenido en esa hoja de papel. Y también están presentes los padres del leñador. Y si profundizamos todavía más, veremos que nosotros también estamos en ella, porque cuando observamos una hoja de papel, esta forma parte de nuestra percepción. Por tanto, en esta hoja de papel está todo. No puedes encontrar una sola cosa que no esté en ella: el tiempo, el espacio, la tierra, la lluvia, los minerales del suelo, la luz del sol, la nube, el río, el calor, etc. Todo coexiste en esta hoja de papel. Ser es interser. Tú no puedes existir por tu cuenta aislado. Has de interser con todo lo demás. Esta hoja de papel existe porque existe todo lo demás. Aun siendo tan fina como es, esta hoja de papel contiene en su interior todo lo que hay en el universo. Eso es, el maestro Thich Nhat Hanh era un poeta y pues en ese poema tan hermoso nos habla de esa interdependencia, de ese interser. Y para concluir, pues voy a dar lectura al Sutra del Corazón. También se le llama el Sutra de la Gran Perfección, el Prajna Paramita. Dice: el Bodhisattva de la compasión, cuando meditaba profundamente, contempló la vacuidad de los 5 skandhas: la forma, la sensación, la percepción, las formaciones mentales y la conciencia, y rompió las ataduras que le ocasionaban sufrimiento. Así pues, la forma no es más que vacuidad. La vacuidad no es más que forma. La forma solo es vacuidad y la vacuidad solo es forma. Sentimiento, pensamiento y voluntad, hasta incluso la conciencia, son todo lo mismo. Todas las cosas son vacías por naturaleza. No nacen ni se destruyen, ni están manchadas, ni son puras, ni aumentan, ni disminuyen. Así es la vacuidad. No existe forma, ni sentimiento, ni pensamiento, ni voluntad, ni siquiera la conciencia. No hay vista, no hay oído, no hay olfato, ni gusto, ni cuerpo, ni mente. No hay color, no hay sonido, ni olor, ni sabor, ni tacto, ni nada a lo que la mente pueda aferrarse, ni siquiera el hecho de sentir. No existe la ignorancia, ni el cese de la ignorancia, ni todo lo que proviene de la ignorancia. No existe la decrepitud, ni la muerte, ni el cese de ambas. No existe el sufrimiento, ni la causa del sufrimiento, ni el cese del sufrimiento, ni camino noble que aparte del sufrimiento, ni siquiera sabiduría que conseguir.
la consecución también es vacuidad. Así pues, conoce que el Bodhisattva, sin nada a lo que aferrarse y morando en la sabiduría prajna, únicamente se ve liberado de los obstáculos engañosos y del temor por ellos engendrado, alcanzando el más puro nirvana. Todos los Budas del pasado, del presente y los Budas del tiempo futuro, usando esta sabiduría prajna, alcanzan la visión completa y perfecta. Escucha pues el gran Dharani, el mantra radiante e incomparable, el Prajna Paramita, cuyas palabras alivian todo sufrimiento. Escúchalo y créelo, que es verdad. Gate gate para samgate bodhisva. Gate gate para samgate bodhisva. Gate gate para samgate bodhisva. Y así concluye este sutra del corazón. Y pues bueno, este, esta charla, pues considero que pues para muchos de nosotros sigue siendo un tema que hay que estudiar, que hay que repasar, que hay que entender y que hay que meditarlo de manera continua para poder realmente asimilar y aceptar que todo está vacío de existencia inherente y que el yo que nosotros consideramos permanente no es, simplemente somos un yo convencional para sobrevivir, para subsistir, pero no hay un falso yo, que eso es lo que, el aferramiento a ese falso yo, es lo que nos genera tanto sufrimiento, el creer que hay algo que es sólido, que es permanente, que es estático, eso es lo que nos hace llegar a dukkha, a sufrir en ese pensamiento de dukkha. Y bueno, por mi parte es todo lo que tengo para hoy y agradezco su atención y su presencia. Gracias. No, al contrario a ti, Bhakti. Tenemos una pregunta y es sobre si se podría compartir el título de el poema de Thich Nhat Hanh. Bueno, ahí Santiago Suárez nos dice Interser de Thich Nhat Hanh. Es el título, ¿es así? Ujú. Sí, bueno, ya veré cómo, lo que voy a hacer, Pema, eh, Ujú. le voy a sacar una foto y te lo envío por WhatsApp y luego ya tú haces tu magia, eh, de ingeniería cibernética y lo pasas, ¿te parece bien? Perfecto, perfecto. Bueno, también voy a revisar si ya está en la biblioteca. Aprovecho para comentarles que les compartí algunos enlaces, el de la página, también en la parte inferior de la página que estuvimos viendo hace un rato, pues hay toda una biblioteca de libros budistas, también están la mención y cómo poder adquirir los libros de nuestro maestro Kadama Sadak. Y también hay una sección de sutras y sastras. Cuando nos referimos a sutras es la enseñanza que dio directamente el Buda, Gautama Sadak, ahí se me fue, Gautama Siddhartha, y sastras son todos estos textos que a partir de los sutras o interpretaciones, o digamos en el caso que habíamos mencionado de cartas a un amigo de Nagarjuna, pues es un sastra. Entonces está el enlace de sutras y sastras y también compartimos con ustedes para que puedan hacer un clic y puedan tener acceso al texto de esta noche, el Sutra del Corazón.
Entonces, aprovechen este momento para descargarlo directamente o pueden entrar a la página de Budismo Libre. No sé si tengan alguna otra pregunta, pueden levantar su mano. Hay agradecimientos, muy interesante y complejo, cuesta entender cómo llevar la práctica cotidiana, sobre todo cuando constantemente el sistema social nos obliga a reafirmar el yo desde la identidad, el yo y demás. ¿Algún consejo? Pues bueno, Esto es de Carmina. realmente como consejo, y bueno, con todo respeto, yo nunca doy consejos porque los consejos tendría yo que ser un hombre muy sabio para dar consejos. Más que nada sería un comentario, que el primer comentario es pues meditar, 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 o sea, hacer meditación todos los días y dentro de esa meditación, hacer meditación en su momento sobre este tema, sobre el tema de la vacuidad, darnos cuenta de que no hay ese yo. Y si bien es cierto lo que dices, bueno, el mundo real que aparentemente existe nos hace creer que somos todo eso que de lo que hemos hablado, ese yo que es permanente, ese yo que tiene posesiones, etcétera. Pero aquí yo diría, hay que ser, hay que tener esa conciencia clara y una mente ecuánime para no caer en ese, pues en esa trampa de todos los días, como tú lo comentas allí. Creo que tenemos la oportunidad y por otro lado, pues la obligación, si ya hemos estado escuchando y hemos estado leyendo y asistiendo a cursos, a retiros, etcétera, de cada vez mejorar nuestra condición y puedes practicarlo todos los días de manera muy simple, observando cada uno de los objetos que hay en tu casa. ¿Cuál de esos objetos tiene realmente esa existencia inherente? Te vas a dar cuenta que ninguno, de ninguno. Entonces, el tema aquí es que si tú te observas todos los días cuando te bañas, te vas a peinar, o te arreglas, etcétera, hay algún cambio. Entonces, los cuatro sellos son fundamentales, como ya lo comenté, para poder entender todo esto. Pero básicamente los tres primeros. Y el de la impermanencia, darte, date cuenta que todo lo que está ocurriendo a tu alrededor, tú mismo, tus células, son transitorias. Y todo de lo que mencionas que ocurre en tu trabajo, etcétera, todo es impermanente. Eso no quiere decir que le restemos importancia, digamos, ah, no, pues todo es impermanente, pues entonces ya no hago caso. No, no se trata de eso. Se trata de comprender que eso no es tal como nosotros lo estamos percibiendo. Simplemente hay que darle su lugar a cada una de las cosas. Ajá. Porque, pues bueno, hay que estudiar. Yo te lo puedo decir, hay que estudiar. Hay que estudiar mucho, hay que prepararnos más. Y si realmente tienen interés en el tema del budismo, pues hay que prepararse un poco más. No quiere decir forzosamente que se conviertan al budismo, pero sí, si son practicantes del Dharma, de la enseñanza, pues hay que estudiar un poco más por el propio beneficio, ¿no? Y en la medida en la que tú te beneficies, pues vas a beneficiar a otros. Eso es seguro.
Muchas gracias. Y aquí tenemos un mensaje. Buenas noches, maestro. Gracias por esta enseñanza y su dedicación incondicional al Dharma. Le agradecemos, Roxana Gilamesh, desde Veracruz. Un abrazo, hermanitos. Nos estaremos viendo en Veracruz en las 4 nobles verdades con el maestro Cala. Qué gusto que estén aquí este día. Mil gracias, maestro Bhakti, por compartir su conocimiento, nos dice Ángeles. Carla Selene nos dice, quedan muchas reflexiones, muchas preguntas, gracias. Me llamó mucho la atención la meditación analítica. Es el comentario. Ale nos dice, me quedé con el cerebro frito. Este tema es complicado y muy profundo y muy laborioso consigo mismo. Para tratar de comprenderlo más, aparte de las 4 nobles verdades, ¿qué bibliografía puedo consultar? Hay un libro, ahorita te doy el título. Bueno, de hecho hay 2 libros, pero tengo a la mano. Hay un libro que escribe el Dalai Lama que se llama Conócete a ti mismo, cómo realmente eres. En ese libro pues creo que te puede ser de mucha ayuda como para irte enfocando en este tema. Ujú. Maricruz nos dice, muchas Perdón, gracias. y este libro está en la biblioteca de, de Budismo Libre. Perfecto, muchas gracias. Dice, muy interesante la plática, nos dice Maricruz. Caro Velázquez, gracias maestro Bhakti por compartir las enseñanzas. Viri Caro, de nuestra sanga de los miércoles. Viri, qué gusto verte. Muchas gracias. Guadalupe Anaya, gracias, gracias, gracias. Antonio Escobar, el yo al que se refiere en esta conferencia o el Buda es al yo ego. Desde el budismo se contempla un yo soy. ¿Cómo yo soy la chispa divina? Yo soy Dios del todo. Antonio Escobar. Este, en el budismo yo nunca he escuchado esto de yo soy la chispa divina. Igual y por ahí, pero el yo al que se refiere es a ese falso yo, como repetí varias veces, que no es ese yo que creemos que tiene una identidad propia, inherente, que tiene un alma como se cree en algunas religiones, pero, y sí se refiere al ego. Ujú. Por eso en algún momento comenté que es la egoidad o mismidad, tiene que ver con el ego, por supuesto. Pero esto del yo soy la chispa divina, perdón, nunca lo he escuchado. Ujú. Muchas gracias. También Adriana nos dice gracias, gracias, gracias. Ángeles, no, bueno, está un poquito difícil de entender la palabra, postrandar. La complejidad del tema de la vacuidad, considero que queda clarísimo en el poema de Tista Han, el Intercer. Ale, muchas gracias, maestro. Livier Ramírez nos dice, muchas gracias, maestro. Este tema es muy interesante y también te envía saludos y agradecimientos Antonio Escobar. No sé si alguien tenga alguna duda o quiera compartir algo. Sí, adelante, maestro. Sí, gracias. Pues antes que nada agradecer a Bhakti porque se ve que sí se preparó para la plática. Muchas gracias. Interesante y qué bonito poema el de Thich Nhat Hanh. Muchas gracias. Y aprovecho también para invitarlos para el próximo conferencia. Miren, empezamos con enero. Es que estamos haciendo lo que se llama en el budismo los 3 ruedas del Dharma. Empezamos en enero con las 4 nobles verdades.
ahora estamos con el tema, en la segunda rueda del Dharma, estamos con el tema de la vacuidad. Y en marzo vamos a la tercera rueda del Dharma, que es el tema de la naturaleza del Buda. No más que por cuestiones de trabajo, nuestra queridísima Dharmanita Maharicha no va a poder estar el miércoles, sino va a estar un sábado. Va a ser la plática del tema sobre la naturaleza del Buda, que es un tema no tan complicado como el de vacuidad que nos hizo hoy el honor de exponer Bhakti, sino es un tema también, podríamos decir, profundo, que es la naturaleza del Buda, que precisamente tiene mucho que ver con eso de quién soy, ¿no? De quién somos en realidad. Va a ser el sábado, para que lo vayan agendando, va a ser el sábado 8 de marzo, de las 11 de la mañana a las 12:30, con el tema de naturaleza del Buda, con nuestra Dharmanita Maharicha. Y de nuevo, muchas gracias, Bhakti, por la plática, y muy, muy interesante, muy bien expuesto. Y muchas gracias también a cada uno de ustedes. Y vuelvo a ceder la palabra a Pema, a Erika, para que nos vaya cerrando esta conferencia. Muchas gracias a todos. Como dice el maestro Gracias. Kalama, muchas gracias por su presencia y nos estaremos viendo en las próximas conferencias. Espero que nos encontremos de manera presencial en algún retiro, que puedan tener esta experiencia, y quienes ya la han tenido, pues que sigan reafirmando esta intención y vocación de aprender del Dharma. Y lo podemos aprender, sí, estudiando, pero nada mejor que tener ese acompañamiento con nuestros maestros y acompañamiento con esta sangha del sur. Que pasen buenas noches y nos estaremos viendo la próxima vez. Muchas gracias. Gracias. Que los bodhisattvas estén en sus sueños. Muchas gracias, muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar. Buenas noches, muchas gracias, muy interesante. Buenas Hasta noches, luego. gracias. Y hasta Gracias, buenas luego. noches. Muchas gracias, maestros. Buenas noches, Sangha. Dianita, un abrazo. Gracias. Estamos viendo. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas